Bueno, a todos muy buenos días. Queremos darle la bienvenida a este espacio de construcción. Agradecerles primero infinitamente la participación, la respuesta a la convocatoria. Sabemos de lo que significa la educación para quienes estamos aquí. Hay algunas personas y empresas que se excusaron, digamos, por no poder asistir, pero igual están muy atentos a la continuidad de este espacio. Así que dentro de una apuesta que hemos soñado, Diego Villada y quien les habla, Elizabeth Pacheco, de un canal que tenemos digital de Mentes Educadoras Diálogos Flexibles, soñamos también con reencontrarnos con ustedes, los que hace mucho tiempo trabajan por la educación, los que nos han ayudado, los que nos han apoyado infinitamente y queremos seguir dejando huella, seguir construyendo colectivamente, por eso la invitación hoy. Hoy el tema, como se los expresamos en la tarjeta de invitación, es hablar de la educación como derecho fundamental, así que antes de presentarles la agenda, igual darle los agradecimientos muy especiales a nuestro querido rector, al padre Luis Aurelio. El Colegio San Luis siempre ha sido un aliado de todos los que tenemos aquí en Manizales, pero hoy ellos son nuestros anfitriones y quisimos unirnos para hacer este espacio y construirlo con ustedes. Inicialmente nosotros les enviamos a ustedes dos documentos, ¿cierto? Un documento de la ley estatutaria y también de la enmienda, ¿cierto? Como para poder ir desarrollando lo que para nosotros hoy nos preguntamos tanto y por qué, qué pasó con esa enmienda, que es lo que contemplaba que no se aprobó en la instancia donde debía aprobarse. Son dos documentos que se construyeron el año pasado y este año, así que después queremos dar las gracias de verdad también a la asistencia de la RAP Eje Cafetero y de Tolima. Hoy tenemos la representación también de Valentina, que nos acompaña de la RAP Eje Cafetero y Tolima. A través de ellos vamos a estar planteando las preguntas que van a girar y van a orientar la dinámica del ejercicio. Al final haremos otra pregunta, ¿cierto? Ya en torno de cómo nosotros, qué creemos que nos esté faltando desde la educación para que esta sea un bien común, y lo haremos todos los asistentes. Y tenemos también la presencia de Sebastián Jurado, nuestro diseñador gráfico, quien nos está recogiendo una relatoría gráfica, tecnológica, digital, para hacer como el cierre de todo lo que fue la mesa y poderlo tener también para aquellos que no pudieron asistir y poderlo también compartir para que todos participen de este espacio. Así que de nuevo muchas gracias, bienvenido y que disfrutemos esta jornada. Bueno, ante todo pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidas a este colegio. Muchas gracias a la doctora Elizabeth Pacheco pues por esta invitación y a la Sociedad Empresarial Gestión de Procesos Educativos Integrales, también al doctor Diego Villada. Muchas gracias. Es un tema importantísimo, ¿no? Porque pues se está jugando nada menos que la identidad nacional, ¿no? Que sea realmente incluyente, o sea, que no haya discriminación de ningún tipo, de raza, credo, opinión, sexo, todo dentro del marco de la libertad y de la Carta Constitucional de 1991 y de todo lo que se ha venido trabajando en ese sentido. Pues yo creo que hay grandes esfuerzos, no ha sido fácil que esta ley pueda agenciarse de una manera sólida que nos permita a nosotros avanzar como nación. Por eso me parece que es muy importante. También darle la bienvenida al doctor Humberto Tobón, ¿no? Gerente de la región administrativa y de planificación del Eje Cafetero y creo que también del Tolima, ¿no? Entonces, bueno, que va como a ayudarnos a liderar este evento. Y a todos ustedes, yo creo que es una representación muy significativa del departamento y de la ciudad. Así que, bueno, muchas gracias, bienvenido, esta es su casa. Y bueno, sea todo por el bien del país, ¿no? Bueno, muy buenos días, reciban un fraterno saludo. Primero, pues quiero agradecerle al padre rector por esta acogida y por habernos permitido estar aquí en este lugar que para la ciudad es muy importante. Quiero saludar también muy especialmente a Dorita por esta apertura y por haber facilitado que esto se pudiera realizar. Esto lo hemos querido llamar diálogo de saberes. Aquí entre nosotros hay una persona experta en este tema de diálogo de saberes que nos acompaña desde Pereira, desde el Sindicato de Educadores del Risaralda. Pues ahora ustedes podrán escuchar a Alba Lucía, que es nuestra experta pues en este escenario. El tema que nos convoca, pues creo que es un tema de país, es un tema de región, es un tema de ciudad, es un tema de nosotros los que nos interesamos y nos preocupamos por la educación. La verdad que la educación como un derecho fundamental es un tema
es un asunto, es un problema, un gran problema de país, un macro problema que apenas estamos como tratando de entender, de asimilar, de conversar. Es una conversación que seguramente ustedes han sentido, y ahí viene pues los alcances de este encuentro, pues porque no va a ser sencillo que podamos entender que este es un país diverso, que este país debe ser incluyente, porque traemos una larga y venimos de una larga tradición precisamente de una educación que es auténticamente excluyente, un sistema educativo donde no caben todos los chicos, las chicas, las niñas, los jóvenes. Entonces, los alcances de este encuentro están dirigidos precisamente, primero, a generar una reflexión en la región, a generar una reflexión en torno al asunto en la ciudad y a ir creando una conciencia, yo diría una conciencia con C y una conciencia con ese C que nos pertenezca a todos. O sea que los alcances de este encuentro van dirigidos fundamentalmente a que la conversación va de abajo hacia arriba. Yo creo y creemos con Elisa que las conversaciones que hay en el país en torno a cosas tan importantes como la educación como un derecho fundamental, cierto que se pueden hacer desde algunos lugares del país, desde los macrosistemas, pero si esa conversación no aterriza, no se ubica en el escenario de la localidad, del territorio, de la ciudad y de la institución educativa, creemos que difícilmente el país va a aceptar que la educación sea un derecho fundamental. Decimos muchas cosas, escuchamos muchas palabras, muchos discursos que no permean la institución educativa y que no permean los chicos, las chicas, los niños, las niñas, los jóvenes, porque no hemos entendido todavía esto de qué se compone, de qué está hecho. Precisamente a eso venimos, a conversar y también a que las personas expertas nos ayuden a entender cómo va a ser esto, pero también a contarle al país que aquí hay una conversación y que hay una conversación importante. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidis, todas, todos, todis, porque pues este es un escenario para todos, todas y todis. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Soy Carlos Páez, simplemente. Yo me defino como un rebelde de la educación. Muchísimos años haciendo parte de la misma desde todos los ámbitos. Lo digo desde padre de familia, pasando por ser un profesor y teniendo una gran experiencia desde el sector público, que es el que finalmente me mete la revolcada en este cuento educativo y me convierte en un rebelde. Porque conocer la educación desde donde se maneja es muy diferente a conocerla desde el campo de batalla, como dice Stanislao Zuleta. Entonces eso me ha afectado muchísimo y ha hecho que no dé un paso al costado todavía, a pesar de estar ya retirado y haciendo uso de mi pensión. Y sigo luchando con esto. De hecho, hago parte del gran equipo también que lideran Elizabeth y Diego, que tiene que ver con lo voy a decir en castizo, con los proyectos educativos institucionales. Estamos trabajando muy fuerte a eso y le estamos buscando salida desde lo político, que es de los términos más absurdos que hay, pero hay que buscar la voluntad política aún en este país y estamos haciendo un ejercicio muy interesante. Estamos en toda la etapa de construcción y de tocar puertas. No sé, me parece muy interesante estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación y quiero hacerle un reconocimiento al grupo tan interesante que tenemos con Diego, con Elizabeth. Nos vamos a lograr seguramente transformar o ser una parte de la transformación si la apuntamos juiciosamente a lo que es la Carta de Navegación de los colegios y que está eso absolutamente olvidado, menospreciado y casi que en el olvido, como son los proyectos educativos institucionales. Muchas gracias a todos. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Germán Alonso Páez, yo soy el director general de Corpo Caldas. Ven a la corporación, sino con el ejercicio de acompañamiento, de trabajar en equipo con la sociedad, con las comunidades, con los colegios, incrementando todos estos trabajos que la corporación viene haciendo desde hace muchos tiempos, pero incrementándola en este periodo
posicional que tenemos nosotros en este 24-27. Y algo fundamental son estos asuntos de educación, estos asuntos que tienen que ver con las personas, ¿cierto? Y su relación con la naturaleza, cómo nos relacionamos, y sobre todo en las ciudades, los niños. Yo tengo un niño de 4 años estudiando acá, padre. ¿Qué día le pregunté, Joaquín, ¿dónde viene el agua? Me enseñó la canilla. Entonces comencé a explicarle, hay una fuente hídrica en el campo, vamos a las fronteras, para el agua, y va por un acueducto, y ahí está los puntos. Entonces digo, pues ya entendí. Poder que los jóvenes, los niños y las niñas entiendan la relación de los servicios ecosistémicos para la vida. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Como reitera el jefe, pues agradecer la invitación a este evento tan importante. Yo creo que desde la corporación, bueno, mi nombre es Olga Patricia Quintero García, profesional especializada de la Subdirección de Planificación Ambiental, y coordino el grupo de gobernanza ambiental en la corporación, que incluye 2 procesos: uno, participación ciudadana para la gestión ambiental, y el otro, educación ambiental. En ese marco, la educación ambiental que ha venido fortaleciéndose a través de la corporación está dada por los lineamientos que nos otorga la Política Nacional de Educación Ambiental del 2002. En ese ejercicio, previo a eso, se ha venido trabajando mucho y ha venido evolucionando en los temas de formación a los diferentes niveles de la educación formal, no formal e informal. Entonces, en ese proceso, pues, hemos venido articulando ejercicios a nivel de Caldas, el eje cafetero también con el CIDEA regional. Tenemos unos comités interinstitucionales de educación ambiental en Caldas, son 27 municipios, y en los 27 municipios están conformados. Nosotros acompañamos en estos procesos, acompañamos a los docentes en la implementación de los proyectos ambientales escolares que desde las instituciones debe plantearse, y en ese ejercicio hemos venido acompañando a los jóvenes ambientales, a los jóvenes a través de la Red Ambiental de Caldas, que es una decisión dada por ministerio, pero que nosotros desde las corporaciones impartimos, y tenemos los proyectos ciudadanos de educación ambiental, que son procesos que se dan a nivel de las comunidades. Ahora, con el nuevo plan de acción, pues tenemos toda una propuesta de trabajo allí. Frente al foro tenemos pues nuestros aportes. Consideramos que como derecho fundamental, como está planteada la propuesta, es un escenario amplio, y lograr que se plantee en este ejercicio a largo plazo, como la estructura de la ley, pues hay también un compromiso muy importante, y a veces ese compromiso se ve bloqueado por las distancias, por los territorios, por el ejercicio financiero que debe darse, y se vivió en el momento de la pandemia. Nosotros tratando de hacer educación ambiental con un celular, y muchas veces en esos territorios no entra ni la señal, ni siquiera los niños o los docentes tenían una herramienta. Entonces, y eso que todavía no se estaba planteando todo el tema de la reforma educativa, y al uno escuchar los docentes de los sitios lejanos, donde la nueva enmienda plantea fortalecimiento a los docentes, hay mucha tela que cortar todavía para lograr que esa educación sea un derecho fundamental, pero pues no me adelanto todavía al tema del foro, y paso a la compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Alba Lucía González Londoño, soy doctoranda en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad Católica de Pereira. En el Sindicato de Educadores de Risaralda soy la directora de la Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos. Y desde esa Secretaría, en nuestro plan de acción, nosotros proponemos la formación de maestras y maestros para poder incidir precisamente con la praxis pedagógica en el diálogo de saberes como fenómeno, incidir en el desarrollo de la conciencia crítica del estudiante, que es un elemento de emancipación del pensamiento, porque mientras el ser humano no esté emancipado, no tomará conciencia de su relación también con la naturaleza, de su relación con él mismo, con otros, y de poder saber que
es una construcción social, es una construcción de todos. Para nosotros la educación pública es fundamental defenderla porque es un derecho fundamental que se le ha negado al pueblo. Las clases hegemónicas históricamente le han negado al pueblo la educación para poder tener subyugado al pueblo, y eso lo hemos vivido nosotros y no queremos que lo vivan nuestros nietos. Y a través del diálogo de saberes se empodera no solamente a los maestros y maestras, sino también a la comunidad educativa para que ellos tomen conciencia de su realidad social y de que son agentes de transformación de la misma. Buenos días, Juan Carlos Martínez Gil, presidente del Sindicato de los Maestros de Caldas, Educal. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Lady Soto, yo soy la coordinadora académica de Tecniversia, una institución de educación para el trabajo. Mi nombre es Gloria Martínez, yo represento también un centro de formación, Tecniversia, soy representante legal. Y bueno, es muy interesante estar aquí compartiendo y departiendo de todos los sectores y los espacios de la educación. Estos espacios son muy interesantes y muy enriquecedores. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Valentina Carvajal, subgerente de Planeación y Prospectiva de la RAP Eje Cafetero. Reciban un saludo cordial por parte de nuestro gerente, el doctor Humberto Tobón. Él, pues como lo dijo la doctora Elizabeth, tiene algunos quebrantos de salud, pero pues acá estamos con el fin de construir, y más aún si es construyendo alrededor de la educación. Contarles un poco, la RAP constitucionalmente es un esquema asociativo territorial supradepartamental que tiene como misionalidad planificar el territorio. A esta región administrativa y de planificación pertenecen los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Y en nuestra misionalidad, pues, de planificar el territorio, entregamos o construimos diferentes instrumentos de planificación, como son planes estratégicos regionales. Hemos construido, y fue una victoria temprana para esta RAP, el Plan Regional de Educación, Aprendiendo para Desaprender. Este ha sido un ejercicio bien interesante porque digamos que inicia con los 3 departamentos y 4 ciudades capitales, que son Caldas, Quindío, Risaralda, Manizales, Dos Quebradas, Pereira y Armenia. Y este año estamos supremamente comprometidos con que tanto el departamento del Tolima, que ya lo logramos a través de un proyecto de ordenanza, queda incluido en nuestro Plan Regional de Educación dentro del Plan Regional de Educación. En este Plan Regional de Educación nosotros abordamos 10 líneas estratégicas, dentro de las que tenemos en cuenta obviamente la primera infancia, la educación superior, la educación ambiental, el multilingüismo, la innovación educativa, las instituciones educativas como encuentros para la paz. Y así entonces, de acuerdo a estas líneas estratégicas, venimos año tras año desarrollando proyectos. Este año venimos trabajando en innovación educativa, en educación ambiental, y los 2 proyectos pues de que tanto el departamento del Tolima como el municipio de Ibagué quedaran incluidos. Entonces pues acá estamos como articuladores de una región, trabajamos con las secretarías absolutamente todas de los 4 departamentos, nuestras corporaciones autónomas, comisiones regionales de competitividad, y pues obviamente sabemos que la educación es la herramienta transformadora para nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces pues con todo el compromiso de seguir construyendo no solamente ciudad, departamento, sino también región y obviamente pues país a través de la educación. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo soy Diego Villada Osorio, yo soy doctor en neurociencias y biología del comportamiento y soy doctor en ciencias de la educación. Y quiero aprovechar aquí rápidamente esta presentación porque hay antes de que se vaya el doctor Germán, algo que tiene que ver con Caldas, que es muy importante. Cuando empezamos esta conversación, planteaba que vamos a construir, y por eso es este escenario, esta conversación de abajo hacia arriba. El país de arriba hacia abajo no se entiende, ni se identifica, y nadie se identifica con eso. Entonces yo trasego, y aquí les voy a contar qué es lo que yo hago. Yo trabajo con el Ministerio de Educación Nacional en una cosa que se llama transversales, y es como la educación se conecta toda, desde las áreas fundamentales y obligatorias, con una cosa que llama el Ministerio Proyectos Pedagógicos Transversales. El PRAE, que es el Proyecto Educativo Ambiental, es un PPT, un Proyecto Pedagógico Transversal. Y lo que mejor hace Caldas, voy a contarlo así rápidamente cuáles son los PPT: derechos humanos, sexuales y reproductivos. Eso es un derecho, pero también es un PPT. Eso lo plantea el Ministerio con una ley. Todos los proyectos pedagógicos transversales son de ley. Y las instituciones se inventan otros, que todos son muy, muy importantes,
con base pues en la identidad de la institución. Otro PPT, hábitos de vida y hábitos saludables. Otro PPT, emprendimiento y educación financiera. Otro PPT, que tiene que ver con lo que acabo de nombrar, el proyecto educativo ambiental. Y también está de democracia y ciudadanía, pero está colgado de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y hay uno que es muy importante, que se deriva y que se conecta con el FRAE, que es el gestión, movilidad segura y prevención de riesgo. En eso trabajo yo con el ministerio y trabajo en Caldas con la Secretaría de Educación y la Gobernación. Y yo camino todo el departamento. Y lo que mejor hace Caldas es el proyecto educativo ambiental. Bueno, eso quería comentarlo. Muchas gracias de nuevo porque ustedes están aquí. Este escenario es un escenario de mentes flexibles. Queremos trabajarle fuertemente a eso, porque creemos que si, como lo dijo Alba Lucía ahora, si no hay conciencia y concienciación de lo que está pasando, de lo que nos sucede, las reflexiones iniciales que se hicieron desde Corpo Caldas me parecen a mí que son fundamentales, y aquí hay un problema de conciencia y concienciación. Bueno, muchas gracias. Soy Elizabeth Pacheco, soy la directora de la empresa, Sociedad Empresarial GPI SAS, Gestión de Procesos Educativos Integrales. Mira cómo gestionamos también el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Entonces, feliz de verdad hoy de representar esta empresa. Es nueva en Manizales, pero con harta viejura en experiencia, en conocimiento, ¿cierto? Ahí tenemos un equipo potente y poderoso que lleva 30 años, 20 años, 15 años, 50 años trabajando con la educación del país. Para aquellos que ya me conocen, fui asesora del Ministerio de Educación Nacional Territorial por varios años y soy la exsecretaria de Educación de Manizales, pero además he sido profesional universitaria en varias entidades territoriales, en Medellín, en la Secretaría de Educación, en Risaralda, en fin, y en Manizales propio, amando esta educación. Y quiero también ratificar lo que dijo Diego, y es que cuando iniciamos volviendo realidad este sueño, era pensando en eso, cómo construimos, cómo no nos sentamos. Mire, teníamos muchas entidades territoriales diciendo, Elizabeth, es que no hay línea, no hay orientación desde la Nación, desde el Ministerio de Educación. Y pues también entendemos las dinámicas que ha vivido el gobierno en tanto cambio, digamos, de ministros, de viceministros, de profesionales líderes también en algún momento de los procesos. Y por eso con Diego coincidíamos, ¿cierto?, en que hay que construir desde el aula, desde los territorios, y por eso este espacio se vuelve tan poderoso y tan potente para esa construcción colectiva. Toda la intervención que hizo el doctor Germán, inclusive le comentaba a Diego, y Diego ya lo amplió, ¿cierto? Nosotros ahí mismo nos leíamos en lo poderoso, lo potente y lo que teníamos que enrutar, que ya lo viene haciendo Caldas, como lo dice Diego, y es como nosotros, por ley, le respondemos a esa articulación, a una verdadera articulación de los proyectos pedagógicos transversales en el PEI. ¿Por qué en el PEI? Porque es el currículo de todo establecimiento educativo, porque es la vida misma en la que se está desenvolviendo los territorios. Entonces, si nosotros desde allí empezamos, porque hay todo lo que nos contaba el doctor Germán, solamente nos lleva a pensar que tenemos que hacer grandes esfuerzos desde la educación para poder concientizar, pero además apropiar y volver esto como una inversión, ¿sí?, la importancia del medio ambiente. Y tú decías, ¿para dónde vamos en este momento con la situación del agua, de la luz, todo? Bogotá ya lo está haciendo. Bogotá, que tiene una suspensión de agua 2 veces a la semana, y creo que si no respondemos a la alerta que nos plantea el doctor Germán, pues nos vamos a ver muy pronto también abocados a hacer lo mismo. Entonces creo que un alto en el camino. ¿Cuál es el alcance? Ya Diego lo explicó, ¿cierto? ¿Pero qué? ¿Y qué va a pasar con lo que acá se construye? Porque estamos acostumbrados a reunionitis, a mesitis, digo yo, con formación de comités, pero se queda uno en paneles y en esto, y aquí se quedó, y hasta luego, muchas gracias por la invitación y esto. No, nosotros queremos de verdad aprovechar la relación de pronto que tiene Diego, que tengo yo, que tenemos esa cercanía con el alto gobierno, con el ministerio, que tiene Juan, que tiene Alba Lucía, que tenemos todos, ¿cierto?, en algún momento, para poder movilizar
lo que aquí se construya, lo que aquí se defina, la idea es movilizarlo ante instancias políticas, como decía Carlos Parra al principio, ¿cierto? Eso tendrá que ir ante un consejo municipal, ante los representantes a la Cámara, que por fortuna Manizales y Caldas tiene grandes representantes, ante un congreso, ¿sí? Para que aún se den cuenta que Manizales continúa apostándole a la educación, porque no es de ahorita, no es la primera vez. Creo que Manizales es ejemplo nacional por esta articulación, porque todos respondemos a una convocatoria cuando se trata de educación. Entonces creo que eso hay que mostrarlo a nivel nacional, ante el Ministerio de las TIC, ante todos, el alto gobierno, de verdad, mostrar que Manizales continúa construyendo y creyendo en esto, en esta articulación, en esta alianza estratégica. Luis Aurelio Castañeda, en estos momentos pues el rector de San Luis Gonzaga, pero también presidente, se ha pedido eso, de la Federación CONACET de Manizales, ¿no? Por supuesto, este tema es de notable interés para nosotros que estamos en la trinchera, metidos, ¿no? Metidos formando seres humanos. ¿Y en qué dirección? Porque no estamos solos, es una nación, como lo han dicho, diversa, son muchas regiones, ¿no? Cuando ya se piensa en una ley estatutaria, que es un derecho, por supuesto, pero también un servicio que tiene que ser cualificado, verdaderamente tenemos que preguntarnos la calidad, ¿no?, de la educación que podemos transmitir y lo que se puede aportar, no solo con los destinatarios directos que tenemos, sino y con las instituciones que conforman la red, sino también con las instituciones públicas. Esto nos pone a nosotros a pensar muchas cosas y precisamente por eso nos hemos comprometido con el Pacto Educativo Global del Papa Francisco, que desde luego pone en el centro a la persona humana, ¿no?, independientemente de quién sea. O sea, nosotros como instancia educativa, no ya propiamente política, aunque tenemos una dimensión política, pero no propiamente política, sino como formadores, como educadores, acogiendo a todos, hemos de preocuparnos por escuchar a las nuevas generaciones, promover a la mujer, abrirse a la acogida, los migrantes, particularmente los venezolanos. Tengo entendido que hay una altísima población ya en Caldas, ¿no? Todo lo que implica la construcción de una sociedad que renueve la economía y la política, eso supone que nuestros estudiantes sean personas no solo competentes, sino también conscientes, compasivas, comprometidas, críticas frente a lo que está sucediendo y el cuidado de la casa común. Esto no es solamente del colegio, se abre a la ciudad, ¿verdad? Así que realmente yo creo que tenemos que estar todos, ¿no? Porque pues el país tiene que ser una casa común, ¿verdad?, donde vamos todos y pues todos tengamos derechos, ¿verdad? Entonces eso repercute necesariamente en el tipo de sujeto que queremos formar, ¿no? Aquí utilizamos, aunque ya es muy propio más de lo propio de la Compañía de Jesús de los Jesuitas, decir que sean conscientes, competentes, compasivos, todas son seres comprometidos, creativos, críticos y coherentes. La preocupación por el ser humano realmente lo saquemos adelante, pero con conciencia de que estamos en una región, que estamos en un país, estamos en el mundo, que tenemos que cuidar, tenemos que ayudarnos. Eso realmente yo creo que es un trabajo que nunca acaba. Eso es en el aula, o sea, estaban comentando que si de pronto era algo que solamente quedarnos en discursos, no. Eso llega al aula, ¿no? Eso es el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, todo lo que aquí se oye y se escucha en instancias tan diversas que tenemos el sindicato, tenemos las corporaciones, tenemos la gobernación, tenemos entidades muy diversas, tecniversas, etcétera, todas las que han venido, que yo creo que son de altísima calidad. Todas esas voces, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son tan importantes para saber para dónde vamos, dónde nos metemos, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, y de pronto, después de todo eso, se empiezan a hacer sinergias que son muy necesarias, porque pues todos tenemos que estar comprometidos, es eso. Mi nombre es Gloria Patricia Salazar, profesional como fonoaudióloga, con más de 30 años de experiencia también. Formo parte del equipo de G.E.P. Tengo maestría en Pedagogía y Psicopedagogía Clínica, en Coaching Infantil y Juvenil y ahora ya terminando la maestría en Educación y Desarrollo Humano con el CINDE. Siempre como mi punto de partida y de lo que me ha motivado siempre desde la parte laboral, pues ha sido la educación. Siempre he pensado que es desde allí
desde donde se pueden movilizar grandes cosas a nivel de país, donde si realmente tomamos una conciencia y logramos crear conciencia en nuestros niños, en nuestros estudiantes, pues podremos de verdad tener un cambio significativo. Me encanta poder hacer parte de este equipo, poder que entre todos, desde la experticia que todos tenemos y desde el conocimiento que tengamos, pues realmente podamos contribuir de manera significativa al cambio educativo que realmente requiere nuestro país, requiere la zona y requiere el mundo. Mi nombre es Juan Carlos Valencia Morales, soy el subdirector académico de la Fundación Instituto de Liderazgo. Muchas gracias por la invitación. Siempre que, digamos, somos convocados a este tipo de iniciativas, pues ahí estamos, nos encanta hacer equipo en este tipo de iniciativas que propenden por el bienestar social de nuestras comunidades y más cuando se trata como de hacer equipo. Hacer equipo es la máxima expresión del liderazgo y es ahí donde muchas iniciativas florecen o se caen. Y en el centro de hacer equipo pues está justamente el ser humano y es a lo que nos hemos dedicado nosotros en estos 30 años, acompañar a los seres humanos a alcanzar o a desarrollar su mejor versión, tanto personal como de equipo. Entonces nos sentimos pues muy complacidos en estar aquí en esta mesa. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Paula Valencia, orgullosamente Gonzaga, muy alineada con lo que plantea el padre Luis Aurelio en términos de esa visión de poder tener seres humanos conscientes, tratando de ser todos los días un ser humano consciente de qué puede hacer con todo lo que ha vivido, lo que ha aprendido, lo que ha explorado. Y siendo coherente con eso, hoy hago parte de una organización maravillosa que es la Fundación Instituto de Liderazgo, una organización que está tratando de acompañar a otros seres humanos para que todos podamos despertar ese nivel de conciencia. La verdad es que creo que los cimientos que dejó en el colegio fueron muy valiosos en términos de ser más para servir mejor. Todos los días trato de hacerlo y creo que esa es la evidencia de poder tener proyectos educativos exitosos que nos permitan inferir en el aula cómo en realidad podemos aportarle a la construcción de una mejor sociedad. Entonces me enorgullece mucho hacer parte de este espacio. Mil gracias por la invitación. Mi nombre es Ángela María Patiño, yo soy rectora de la Institución Educativa Rural La Cabaña, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Directivos de Caldas, también soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Directivos de Colombia. Yo pues tengo como formación base, soy licenciada en Biología y Química, pero pues tengo una maestría en Educación, soy doctora en Educación, pero lo más importante, maestra de vocación y maestra rural de vocación. Esta oportunidad que me da Elizabeth de poder compartir con cada uno de ustedes y sentarnos a dialogar en un momento histórico que vive nuestro país. Llevamos unos 30 años hablando de la educación de este maravilloso país, han habido momentos de inflexión, el 230, el 715, el 1075, etc. Pero ahora creo que estamos viviendo un momento histórico en el que muchos, no sé, comillas, fuerzas estatales, gremiales, institucionales, estamos empezando a hablar el mismo idioma. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes? Que ya el sistema educativo no está respondiendo a sus necesidades. Somos los adultos los que estamos dando como la línea y son ellos los que nos están pidiendo otras cosas, otras dimensiones. Creo que nos debemos de sentir protagonistas de este momento histórico que el país está viviendo. No sé cuántos años vamos a tener que trasegar por ese camino, pero muy seguramente, no sé si en esta administración o en la siguiente, van a haber cambios importantes en el sistema educativo colombiano. Que enhorabuena, en un espacio como este estemos discutiendo algo como la enmienda, como la ley estatutaria, pero muy seguramente nos encontraremos los mismos u otros en escenarios donde estén discutiendo la reforma que realmente vaya a quedar en este país. Liz, muchas gracias por invitarme y permitirme caminar al lado suyo durante tantos años. Muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad que escucharlos. Cada uno tiene encima un sobrecito que es como un portafolio resumido, una síntesis de lo que es GPI.
Entonces, para que se lo lleven, ustedes lo revisan en sus casas, pero para que lo tengan, estamos a la orden y estaremos muy en contacto con todos ustedes. Pero ahí está una pequeña descripción y característica de lo que hoy, a lo que le estamos apostando hoy desde GPI SAS. Quiero darles un poquito como de contexto y retomar un poco entonces el tema central que ya varios lo han tocado frente a lo que fue ese movimiento frente a la ley estatutaria de educación. Nosotros sabemos que en Colombia pues la ley estatutaria hace referencia a un marco normativo donde hay unos principios, donde hay unas obligaciones, donde hay unos derechos frente al acceso y la calidad educativa. Hay varios hechos de todas maneras que están siendo regulados a pesar de que no se aprobó la ley estatutaria. Hay varios hechos que están siendo regulados obviamente por la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994. Yo quisiera, como para tratar los puntos centrales que abordaba esa ley estatutaria, la propuesta de la ley estatutaria, ¿cierto? Teníamos unos puntos inicial que era la educación inicial, apostarle como a esa atención integral desde los 3 grados de preescolar, de prejardín, jardín y transición. ¿Y yo por qué quiero retomar como esos puntos característicos? Entonces, la educación inicial, desde la atención integral con los 3 grados de preescolar, hablaba también de la importancia de esa educación básica y media para incorporar la formación integral, ¿cierto? Una formación integral en la oferta educativa que se dé desde esa jornada completa, desde el deporte, la cultura, el arte, la música, y que además el aprendizaje también desarrollará unas competencias básicas y socioemocionales como esas herramientas pedagógicas desde esas instancias. Es uno de los puntos centrales y en este nivel ya cuando se corresponde al grado de 10º y 11, ¿cierto? Entonces nos hablaba como de hacer, buscar garantizar como el carácter obligatorio de la media y hacía énfasis en lo que es la articulación con otros tipos de formación, ¿cierto? Entonces, cómo avanzamos hacia el fortalecimiento de la educación rural, por ejemplo, cómo cerramos un poco de brechas de lo rural y lo urbano para el acceso a la educación de todos los grupos poblacionales, de los campesinos, de toda la población vulnerable. Y en la educación superior ya la planteaba como un avance progresivo hacia la universalización, o sea, más como al cumplimiento de estándares, ¿sí?, internacionales en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Me llamó mucho la atención una imagen que me encontré del Ministerio de Educación Nacional y donde hablaba de la participación ciudadana, que hizo una formulación en línea para participar en la construcción de esa ley estatutaria. Y me llamó la atención es la minoría, lo bajo de la participación, 561 comentarios en todo el país. Y fuera de eso, yo me fijé en lo que me interesa más. En Risaralda, 14 participaron. En Caldas, Huila y Magdalena unidos participaron 9 en 3 departamentos. Y en Quindío participaron 4. Entonces, eso como que daba respuesta a mi inquietud inicial, ¿cierto? O sea, ¿cómo llegó la ley estatutaria? ¿Cómo se construyó? ¿Cuál fue la participación? ¿Qué grupos poblacionales la construyeron? ¿Cómo se tuvo en cuenta a todo el país y el territorio colombiano? ¿En dónde? ¿Cómo? Que la idea es que empecemos como a repensar en eso, si de verdad, si desde la ley no se toma como derecho fundamental la educación o hacia dónde tenemos que llevar esta ley estatutaria de educación. Los aspectos centrales que siempre nos ha regulado la ley 115, ¿sí?, nos habla del derecho a la educación como derecho fundamental. Entonces empieza que es un servicio público, que además de ser un derecho fundamental, es un servicio público, así lo plantea, y que es un servicio público para los niveles de básica, de media, ¿sí?, que también establece más bien una obligatoriedad entre tripartita, ese triángulo que siempre dice Estado, familia y sociedad deben participar del proceso educativo, ¿sí? ¿Para qué? Para el acceso y la permanencia de la educación. Un segundo componente es la gratuidad y la obligatoriedad. Entonces ahí
en la educación básica en preescolar, primaria y secundaria, y que se extienda hasta la educación media. Pero nosotros vivimos la gratuidad de la educación desde hace muchos años. La calidad educativa, ¿cierto? Todo el proceso estableciendo estándares, se han establecido los DBA, los estándares mínimos de calidad y las competencias. La autonomía escolar como cuarto componente que regula la ley, reconoce autonomía de los establecimientos educativos en la construcción y materialización de los PEI. Cómo se adaptan todos esos modelos pedagógicos y curriculares. Tienen autonomía las instituciones educativas para adaptar esos modelos pedagógicos y currículos. La inclusión y la equidad. Entonces, ¿cómo garantizamos el acceso a todos los grupos vulnerables? Que todos tengan las mismas oportunidades en la educación. La participación de la comunidad educativa, ¿sí? Como toda la comunidad educativa es partícipe de la toma de decisiones al interior de los establecimientos educativos, ¿sí? Y cómo se deben generar espacios de gobernanza también al interior del establecimiento educativo. Eso está también en la ley. La formación docente y cualificación, la actualización permanente, flexible, no solamente en nuevas competencias pedagógicas y tecnológicas, sino también cómo se incentivan políticas, ¿sí? Para mejorar las condiciones laborales de los docentes, también está allí. La educación rural y la población diversa, ¿cierto? Y de población diversa, el acceso a la educación con una pertinencia cultural y lingüística para todas las comunidades indígenas, afrodescendientes, para todas las comunidades en general, y se prioriza la educación rural, ¿cierto? Donde se adapten todos los programas a sus necesidades y contextos y a las necesidades del campo. Otro aspecto es la educación para la paz. Entonces hablamos de un contexto de la paz en el país, en Colombia, y cómo podemos nosotros trabajar lo que es la reconciliación, la construcción de ciudadanía, todos los programas que nos lleven a la resolución pacífica de conflictos. Y por último hablamos de la financiación, que lo tocó también Olga Patricia. Una financiación que la Ley General de Educación establece, que la educación pública es financiada por el Estado, ¿cierto? Con el apoyo de algunas entidades territoriales, otros factores, incluyendo que la infraestructura, el material pedagógico, didáctico y la nómina de docentes, el pago de los docentes. Entonces, aunque esa Ley General de Educación 115 se considera la columna vertebral del sistema educativo, pues nosotros tenemos que adaptarnos, ¿cierto? Se ha venido adaptando a los nuevos desafíos del siglo XXI, como que la inteligencia artificial, la digitación, digamos, la inclusión y la globalización. Así que yo le voy a dar la palabra a Valentina para que empecemos a moderar las primeras preguntas, ¿cierto? Y más adelante hablamos un poquito de ya qué pasó con esa enmienda, pero primero hablemos de la primera pregunta. Y dice así: ¿por qué no se aceptó el nuevo horizonte del sentido frente a la educación como derecho fundamental desde la propuesta de la nueva ley estatutaria? ¿Quién quiere empezar respondiendo esta pregunta? Para nadie es un secreto, creo yo, que en el país, desde FECODE y particularmente pues el sindicato que represento, Educal, fuimos uno de los grandes opositores a la ley estatutaria de la educación, y ahí expusimos algunos de los puntos, porque creo que la ley 115 y sus decretos reglamentarios es una ley que fue construida para un país que no existe ya. Es una ley que ha transitado tanto y ha cambiado tanto la realidad del país, que es necesaria la ley estatutaria. Pensemos primero en lo que estamos de acuerdo. Es necesaria la ley estatutaria, ¿sí? Y yo he venido pidiéndole a la sociedad, primero que todo, un reconocimiento a los maestros del país, de manera particular a los del sector público, que durante el tema del confinamiento a instancias de la pandemia, la educación en este país se sostuvo con los elementos de los maestros, el internet, el celular, y ese no ha tenido un eco en parte del gobierno ni de la sociedad, de reconocer que los maestros en este país durante esa época sostuvimos la educación con nuestros propios recursos, y lo hacemos con mucho cariño. Creo que cuando la doctora Elizabeth estuvo en la secretaría algo hablamos del tema. Juan, había una palabra que era de moda en esa pandemia, y lo que estás diciendo era cómo se reinventaron, cómo se reinventaron los maestros. Porque el Estado ni siquiera nos dio la capacitación para hacerlo. La realidad hoy en el campo educativo muestra unas brechas en lo público y lo privado. Creemos también que esa
Nosotros desde las organizaciones sindicales defendemos la no privatización de la educación y creemos que la ley estatutaria está encaminada cuando se habla de esa financiación mixta. Y la educación debería ser sin apellido, es decir, sin educación pública ni educación privada, solo educación, porque es que no hay nada más discriminatorio que la educación pública y la educación privada, y creo que por aquí nos lo planteaban ahora, cuando hablaban de esas brechas que hay, Ángela lo sabe, en la zona rural, las dificultades que tienen los niños que si tienen computador no tienen internet, y si tienen internet no tienen computador, y si tienen computador el internet es malo. Realmente yo aplaudo este espacio, porque podemos decir las cosas de manera tranquila, podemos decir las cosas como la pensamos, y qué rico que podamos construir esa participación con el gobierno nacional y hacer una buena sinergia que permita realmente construir como lo que queremos desde la educación y las diferentes visiones que tenemos. Primero, sí es necesaria la ley estatutaria. Segundo, creemos que se debe mantener la educación, como nos lo hacen, creo que fue en Suecia, donde tanto los ricos como los pobres hay una sola educación, ¿sí? Y van allá y no nos digamos mentiras que si se permitía, como en su momento lo dijo uno de los proyectos de ley que creo que fue de la senadora María Fernanda, con los famosos vouchers, de permitir que los padres escogieran colegios, los niños son perversos. No nos digamos mentiras, los niños son perversos y yo no me imagino un niño de un barrio marginado de cualquier parte del país asistiendo a un colegio donde las diferencias de clase se van a notar. Por eso la necesidad de que la educación sea sin apellido, una educación para todos, que permita actualizar esa normatividad que hay hoy en día. Nosotros sabemos, los índices de natalidad han venido disminuyendo y cayendo de una manera impresionante. Las familias extensas que teníamos y hoy nuestros hijos no quieren tener hijos, a lo sumo un perro y un gato o un conejo, y pare de tener. Y eso, si no se modifica esa relación técnica que permita disminuir el número de alumnos por clase, por docente, deberíamos ver ahí una oportunidad de cómo los maestros podemos tener una educación casi que personalizada, donde un maestro en el aula de clase pueda tener 10, 15 estudiantes, entre menos niños se tengan por el aula de clase, pues va a ser mejor la educación, no como lo que tenemos hoy. Grupos en el sector público de 50 y 55 niños en un aula de clase que está hecha para albergar 25 o menos estudiantes. Y ahí es donde fallamos y donde falló el proyecto de ley de no haber podido permitir una participación más masiva. No sé si fue que desde el ministerio no se hizo la suficiente difusión. No sé si a nosotros desde las organizaciones sindicales también, creo que aquí tenemos que ser autocríticos en la apreciación y en la participación que nos faltó, pero creo que el proyecto de ley en algún momento se va a volver a presentar y que esto que está pasando seguramente nos va a poder permitir entregar esos aportes. El tema de los docentes, hace poco creo que fue Julián de Subiría quien escribió en el Espectador una columna que no cayó bien dentro de los docentes, que la calidad de la educación tenía que estar casi que no se había mejorado pese a los buenos ingresos salariales que tenían los maestros. Los maestros todavía no hemos llegado a los topes de un salario profesional, siendo un salario bueno en el sector público, porque sabemos las diferencias que tienen salarialmente los docentes en el sector privado. ¿Cómo vamos a romper esa discriminación que nosotros como padres fuimos criados en ella? El tema de la infraestructura. Yo me alegro tanto de estar en este colegio tan bonito, pero también tenemos en el sector público instituciones educativas que no tienen baño, que no tienen puerta a los baños, que no tienen agua. Qué buena que la educación se iguale no por lo bajo, sino por lo alto. Y faltando muchos elementos de por qué nosotros nos opusimos a esa ley, yo creo que hay algo que detestar y que creo que toda la sociedad debería hacer una causa común, y es el acoso de toda la naturaleza que se presenta dentro de las aulas de clase, desde el acoso laboral, el acoso escolar, pero de manera particular el acoso sexual. Y hablando de nuevas generaciones, yo escuchaba al padre Aurelio cuando decía que hay que escuchar a las nuevas generaciones. Yo creo que en gran parte el Ministerio de Educación se ha venido equivocando en los procesos de selección de los maestros, porque están llegando al magisterio personas que, con todo el respeto al derecho laboral que tienen quienes llegan a los cargos de docentes, no están preparados para ser maestros, porque todavía le falta esa esencia, esa naturaleza. Aquí no necesitamos abogados, doctores, no necesitamos gente con títulos
que puedan sacar y mostrar y marcar cuando lo que necesitamos es maestros, que quieran lo que hagan. Ángela lo hacía muy bien, todo el currículo que tiene, pero es maestra de educación. Y yo pienso que si uno quiere lo que hace, sea que la educación sea un arte, sea que sea una profesión, que sea una esencia. También conozco excelentes profesionales que no tienen formación pedagógica, pero que son unos excelentes maestros. El cómo le llegamos al niño, y obviamente una preocupación, y en algún momento escribí un artículo sobre eso, es cómo la inteligencia artificial puede de un momento determinado atacar y acabar con la planta de personal docente, que desde la organización sindical, pues obviamente nosotros tenemos que prender las alarmas sobre eso. Si realmente, dudo mucho que para los grados inferiores, preescolar y eso, se llegue a acabar el maestro como tal de carne y hueso, pero que en los grados superiores y empezando en el extremo final de las universidades hacia acá, eso está matando. Este aparatico nos está tapando la boca. ¿Cómo las redes sociales están influyendo de manera notoria en el proceso educativo? Y voy a terminar con, digamos, como con lo que empecé. Bienvenida a la ley estatutaria, pero construyámosla entre todos, pensando en aquello que en algún momento alguno de los pedagogos nos enseñaba, el paidocentrismo, que el niño sea el centro de la educación, que pensemos en qué niño queremos formar para esta sociedad que ha venido cambiando. Por esa razón, desde las organizaciones sindicales, ahí tenemos 6 puntos básicamente, desde FECODE, que acompañamos desde las organizaciones sindicales. La educación mixta acompaña y va encaminada hacia la privatización de la educación, y las organizaciones sindicales vamos a defender la no privatización de la educación. El proyecto de ley golpeaba fuertemente los fines educativos, restringía de alguna manera el acceso a la educación superior sin suficiente participación. En una democracia participativa no hubo la suficiente participación, nos lo decía ya la doctora Elizabeth. La evaluación docente no puede estar sujeta al resultado de la evaluación, debe tener una evaluación de carácter formativo y no una evaluación de carácter sancionatorio, aunque el proceso de evaluación que reciente tuvimos ahora a finales del mes pasado, creo que permitió una gran promoción de los maestros sobre que estaban, digamos, estancados, y niega el carácter obligatorio del grado de transición, especialmente no se reconocen los grados inferiores. Esa es una de las cosas por las cuales nosotros, desde las organizaciones sindicales, nos opusimos a este nuevo horizonte del derecho fundamental a la educación como la nueva ley estatutaria. Obviamente que quedarían muchos aspectos y tendríamos que mirar uno a uno los 36 artículos del proyecto de ley en los 6 capítulos que se presentó, pero básicamente ahí los podríamos resumir. No sé si mi compañera quiera ampliar y esperamos a ver qué nos dice.